Levante la antorcha. Es un motivo en esta mañana para meditar en lo que el Señor Jesús ha dicho. Y felicito esta mañana por estar todos aquí. Diré mejor, parte de la iglesia, algunos jóvenes o muchos jóvenes no están. Sin embargo, todo sigue adelante. Seguiremos orando para que Dios les guíe a aquellos que se han ausentado. Quiero en esta mañana, por la gracia del Señor, meditar y reflexionar en lo que el Señor Jesús dijo. Resulta que cuando Cristo Jesús prácticamente había terminado su obra de redención en esta tierra, y lo hizo con amor, y finalmente murió en la cruz para dar vida eterna a muchos que creerán en Él y lo recibirán como un Salvador personal. Aunque nosotros no habíamos existido todavía, Cristo Jesús había orado por nosotros y Él murió por nosotros. Esto es maravilloso. El diablo, Satanás, había envuelto a la generación hasta ese tiempo. Entonces la raza humana se encontraba en zozobra y en duda si el mundo podía ser salvo o no. Pero Cristo, de acuerdo al cumplimiento del tiempo, vino, creció y finalmente murió en la cruz. Ahora, cuando Jesús resucitó, los discípulos estaban muy tristes y se encontraron en el monte de las Olivas. Había 11 hombres, uno se había eliminado ya, Judas Iscariote. Y Jesús estaba por partir al cielo y dejar esta tierra. Se encontraba a un paso del cielo. Para Él, como divino, en un segundo puede estar en el cielo. Y mis amigos y hermanos, y antes de partir el Señor Jesús tenía en su agenda de esa reunión un solo mensaje para ellos. 3 años y medio les había hablado, 3 años y medio ellos habían visto los milagros de Jesús, habían escuchado la predicación de Él, la enseñanza de Él, pero ahora escucharían solamente los 11. Y entonces le dice lo que encontramos en el versículo 18 del capítulo 28 de San Mateo. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que todo lo que yo soy, le voy a decir. Bueno, no sé si eso estaba en el programa. Vamos a continuar. El Señor le dijo, hermanos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, tengo todo el poder del universo. También le dijo, tengo la autoridad que me ha dado el cielo para decirlos a ustedes. También dijo, tengo todo el poder porque yo he triunfado en la cruz. Y dentro de pocos días se convertiría, hermanos, en divino en el cielo. Hasta ahí era divino y humano. ¡Qué maravilloso! Entonces después los discípulos estaban atónitos.
viendo a Jesús. Allí lo contemplaron a su divino Maestro. Y le dijo un poco más: por tanto, id, el versículo 19 y 20, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la versión de Reina Valera del 70 dice: por tanto, id y doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque dijera ser discípulos, en otra parte doctrinad prácticamente es igual. Los discípulos tenían que enseñar lo que Jesús les enseñó. Ellos tenían que contar lo que hizo Jesús en ese tiempo. 3 años y medio, hermanos, ellos habían visto a su Maestro. No habían asistido a ninguna clase de teología que actualmente, pero estaba el Maestro de los Maestros. ¿Cuánto aprendieron de su Maestro? Muchas cosas. En teoría, todavía no estaban aptos para predicar ahora. Pero Jesús, después que murió, estuvo como 40 días en esta tierra y se presentó esporádicamente a algunos, como a María, a los discípulos y a Cleofas en el camino a Emaús, y después ascendió al cielo. Y los discípulos tenían que ir al aposento alto. En esos 10 días, porque de la Pascua hasta Pentecostés llevaban como 50 días, y habían transcurrido como 40 días, los discípulos fueron al aposento alto, y allí estuvieron concentrados, orando y siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y después, ahora sí, ellos estarían aptos para predicar, para contar. Entonces, se circunscribían solamente lo que el Maestro les había dicho. Cuando decían, y de predicar el Evangelio, ¿qué tenían que predicar? Repito, como no habían ido a la escuela de teología, pero tenían que contar de su gran Maestro. Por ejemplo, ellos recordaban muy bien que Jesús sanó al ciego, haciendo un poquito de lodo y colocó en su vista. Y aquel ciego se lavó en el Siloé y volvió viendo. Ellos tenían que contar eso de su Maestro. Aunque muchos no lo habían aceptado como Maestro, pero ahora sí, con toda convicción, no, Él era el Mesías que los profetas habían anunciado. También recordaban muchas cosas, como el paralítico, que cuando tuvo fe, dijo a sus amigos que fuesen y le curaran. Y ustedes recuerdan que cuando fue a aquella casa, no pudo entrar porque había mucha gente. Hicieron una cavernita en el en el techo, y de ahí le bajaron. Había autoridades allí, se horrorizaron, pero el Señor Jesús tuvo misericordia y los sanó. Contar de ello. Y hermanos, el milagro de los milagros en ese tiempo en la tierra fue cuando Jesús resucitó a Lázaro. Qué interesante. Ese Lázaro que había muerto 4 días, hedía ya, pero el Señor lo levantó. Y Jesús se concretó a decirle a los 11 que anunciaran, que hicieran discípulos de todo ello. Mis hermanos, los discípulos, convertidos en el aposento alto, predicaron hasta las últimas consecuencias, derramaron su vida, derramaron sangre por amor a Jesús,
como Santiago, como Pedro, que fue crucificado cabeza abajo, y otros que murieron así. Y a través de la historia el Evangelio se ha expandido. Y todos recordamos la reforma de Martín Lutero, uno que pertenecía al clérigo, que estudió la Biblia y llegó a ser doctor de teología. No se le reveló todo la verdad, sin embargo hizo lo que era necesario para ese tiempo. Y después, hermanos, que había transcurrido 1260 años, casi la iglesia desaparece, viene la Revolución Francesa y luego este país surge para que el Evangelio pudiese continuar, y gracias a este país que enviaron misioneros a todo el mundo. Y ha llegado a nosotros este Evangelio eterno de la verdad. Y tal conforme hemos cantado, hermanos, tenemos esa luz que hemos recibido de alguna manera de nuestros padres, o de la iglesia, o de algún pariente, o de algún amigo o amigos. Ya llegó a nosotros la luz. Y entonces esta luz no tiene que apagarse. Tenemos que iluminar en el círculo donde nos encontramos. Ahora, mis hermanos, ¿qué predicar? Bueno, hay muchos métodos que Dios inspiró a la Iglesia de Cristo en el mundo. Y el énfasis es de que tenemos que mantener la antorcha de la luz del Evangelio y no quedarse con nosotros, sino decir a otros. Ahora, hay un ejemplo en la palabra de Dios que invito a abrirlo rápidamente, en San Juan capítulo 1, los versículos del 35 al 51. Una de las maneras, una de las formas como el Evangelio tendría que continuar. Juan el Bautista anunció a Jesús, primo de Jesús, y entonces él tuvo 2 discípulos, y dice el 35, al siguiente día Juan estaba otra vez con él 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Sigamos leyendo. Al oír hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús miró hacia atrás y al ver que lo seguían, le preguntó: ¿qué buscabais? Ellos respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Les dijo: venid y ved. Fueron, vieron dónde fue hospedada y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, o sea, el atardecer. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, esto es el Cristo. Y lo llevó a Jesús, y al mirarlo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. En la otra versión de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Continuamos. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba y dijo a él: allí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús: antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le respondió: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó: os aseguro que de aquí en adelante verás al cielo abierto y los ángeles que descienden y suben sobre el Hijo del Hombre. Esta es una de las instrucciones que Cristo Jesús inspiró a Juan para dejarnos, para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Repasando a grandes rasgos, hermanos. Juan el Bautista tenía 2 discípulos. Y cuando él estaba ya terminando su ministerio, Jesús estaba joven también ya. Y Jesús estaba por empezar su ministerio. Y cuando Jesús pasaba, Juan el Bautista le dice: he aquí el Cordero de Dios. Pero él no le dijo a sus discípulos, a esos 2, sabes que aquel que pasa es el Mesías, pero para esto tienes que alistarte. Parafraseando diríamos, ¿sabes qué? Tú tienes que guardar sábado primero. ¿Sabes qué? Tú tienes que alimentarte mejor. ¿Sabes qué? Tú tienes que constantemente estar velando por tu prójimo y constantemente tienes que hablar de la alimentación, otras cosas. Hermanos, lo que él dijo, levantó al Cordero y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 de los discípulos siguieron. Solamente le señaló, habló de Cristo. Y Jesús se dio cuenta y cuando miró hacia atrás, dice: ¿qué buscabais? Y ellos dijeron: Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús les dijo: ven y ve. Y se quedaron aquella tarde. Conocieron a Jesús de cerca. Y hermanos, y Andrés, uno de ellos, al siguiente día buscó a su hermano Simón Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías. En otra versión dice a Cristo. Y Jesús le llamó: tú serás llamado, tú eres hijo de Jonás. Y hermanos, le incluyó. Notan ustedes la concatenación. Juan el Bautista le señala al maestro y los discípulos le siguen. Los discípulos viven con Jesús y uno de ellos le presenta a su hermano. ¡Qué maravilla! Y se queda con él. Y ahora Felipe, cuando estaban por ir a Galilea, Jesús miró a Felipe y le llamó. Y dice que Felipe, dejando todo, le siguió. ¡Qué maravilla! Y Felipe estaba emocionado y entonces encontró a su amigo Natanael, que eran de Betsaida, lugar, el pueblo donde vivía Andrés y Pedro. Y entonces dice: hemos encontrado al Mesías. Y Natanael sorprendido: ¿qué? ¿El Mesías? ¿Ya estaba joven? Pero no dijo eso. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Imaginémonos cómo sería el pueblo de Nazaret. Corrompido, gente, en fin. ¿Puede salir algo bueno? Y hagamos un paréntesis. Hermanos, nadie puede decir de nosotros: sabe que yo vivo en un barrio difícil. Puede haber droga, puede haber otra cosa también. Yo no puedo ser un buen cristiano. Sí puede ser. Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret, donde había tanta maldad. Y de Nazaret salió algo bueno, Cristo Jesús. No porque era Dios ni el Mesías, como humano creció
en medio de ellos, trabajando como carpintero y sabemos todo. Y Natanael, mis hermanos, cerramos el paréntesis, sorprendido. Y Jesús lo conoció a Natanael. Y Natanael dice, ¿tú sabes mi nombre? Sí, debajo de la higuera cuando estabas yo te vi. Natanael ya leía su Biblia. Natanael ya oraba. Ya sabía muchas cosas de la palabra de Dios. Mis hermanos, hay mucha gente que lee su Biblia, pero no entiende bien. Son gente sincera que necesita conocer un poquito más. Hay muchos como Natanael. Y agradó al Señor y dijo, cosas mejores vas a ver. Si seguimos las instrucciones, mis hermanos, nosotros también somos como Natanael, ya hemos orado, estamos en la iglesia, pero tenemos que ir y hablar del Evangelio. La luz que ya hemos entendido, lo tenemos que iluminar a otros con esa luz del Señor Jesús, y de esa manera muchos pueden ir al redil. Amén, hermanos. Es la tarea que el Señor ha dejado a la iglesia. Tenemos que dar cuenta de lo que somos, pero tenemos que dar cuenta de lo que no hacemos también. No solamente tenemos que permanecer fiel, pero tenemos que hacer. Ahora, como todos creemos en el espíritu de profecía, ¿verdad? Creemos en la profetisa de la hermana White, ¿verdad? Entonces, Dios le inspiró. Y yo voy a leer algunas cosas que Dios le dijo para nosotros. Dice, hermanos, en el libro Servicio Cristiano, página 12, Él, refiriéndose a Cristo, escoge a los seres humanos, a los hombres rodeados de flaquezas como instrumentos para realizar sus designios. El inefable, estimable tesoro se coloca en vasos de barro mediante los hombres que han de comunicar al mundo sus bendiciones y han de brillar su gloria en las tinieblas del pecado. En otra palabra, nos escoge a nosotros, seres falibles, así con fallas, y nos deposita ese tesoro inestimable que a veces yo digo no merecemos, pero en las manos de Dios Él nos tiene y tenemos que dar a otros. Esto es maravilloso. Y otra cita dice, hermanos, fue el propósito del Salvador que después de ascender al cielo para convertirse en intercesor del hombre, sus seguidores continuarían con la obra que Él había comenzado. Los discípulos siguieron, pero ha llegado a nosotros, somos seguidores de Cristo Jesús, que tenemos que continuar hablando de Dios. ¿No es cierto? Yo digo amén, y tenemos que continuar. Ahora otra cita un poquito más fuerte, hermanos. Dice, Dios exige que toda alma que conozca la verdad trate de ganar a otros al amor de la misma. Si no estamos dispuestos a hacer sacrificios especiales para salvar a las almas que están a punto de perecer, ¿cómo podremos ser considerados dignos de entrar en la ciudad de Dios? Interesante. ¿Cómo podemos reclamar a Dios, ir al cielo y morar con Él si no hemos hecho nuestra parte en esta tierra? Más o menos el énfasis es eso. Esta sierva del Señor es contundente y fuerte. Esta cita se estoy leyendo, hermanos, de lo que el pastor Misael de la Cruz sacó, y él decía esto, posiblemente a ustedes, y es la misma.
Otras citas cortas nomás. Dice todavía, Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar de su obra, a fin de encontrar su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, y debemos participar de sus labores en favor de la redención. Maravilloso. A manera de consejo y también a manera de exhortación nos dice a todos nosotros. Qué hermoso. Ahora, personalmente yo decía, y a veces digo todavía, cómo la divinidad no envió a los ángeles, seres celestiales, que no tienen ningún error. Si bien es cierto que la tercera parte de los ángeles se convirtieron en demonios, pero existen las 3/4 partes allá. La tercera parte, quiero decir, allá en los cielos. Si viniera el ángel Gabriel suficiente, hermanos, hablaría aquí todo San Bernardino y mucha gente se convertiría. Pero dice, esto no era el propósito de Dios. Ahora dice la otra cita, la divinidad necesita de la humanidad, de nosotros, porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. Sí, aceptamos, ¿no es cierto? La divinidad necesita a nosotros para la redención del mundo. Algo más. La divinidad necesita de la humanidad para que ésta pudiese proporcionarle un medio de tener comunicaciones entre Dios y el hombre. No solamente la comunicación es por las oraciones que hacemos todos los días. La comunicación es de que lo divino con la raza humana debiera estar conectado en hacer la tarea que el Señor Jesús nos dio. Por ejemplo, que en unas compañías o una empresa, los jefes tienen el trabajo y los managers hacen cumplir. Y entonces le pregunta, ¿y cómo va tal cosa? Dice, está bien, ¿ha funcionado esto? Sí, el otro, todo. Y la empresa va adelante. Hermanos, la empresa del Señor Jesús es hacer conocer el amor de Él. La iglesia debe hacer conocer el amor de Él. Y otra cosita que me hace pensar hasta ahora, y dice, debemos ser colaboradores de Dios, pues Él no terminará su obra sin los instrumentos humanos. Da la impresión que la iglesia del Señor hizo poco hasta aquí, y Él no ha venido. Ustedes dirán, no, pastor, es que Él va a venir si yo hago o no hago. Claro, va a venir. Si la iglesia hace o no hace, Él va a venir. Pero, investiguemos un poco más, Él podría haber venido ya, porque Él no nos dejó en la Biblia el día ni la hora, la fecha que iba a venir. No está. Podría, pero no vino. Ahora, hermanos, ¿nos conviene que venga o no? Si nos conviene que venga, entonces hagamos nuestra parte nosotros. Aunque otros no hacen su parte, nosotros. Y dice, hermanos, y para ello se le asigna una obra particular a cada cristiano. Y la otra cita final, Dios exige que cada uno sea un obrero en su viña. Has de aceptar la obra que ha sido puesta a tu cargo y has de realizarla fielmente. Es como una obligación, ¿verdad? Tienes que aceptar y tienes que hacerlo fielmente. ¿Podemos aceptar a Jesús cuando nos dice de esa manera? Seguro, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora ustedes dicen, bueno, ahora, entonces, pastor, ¿qué vamos a hacer?
Hermanos, una tarea de esta semana. ¿Qué tarea? Hermanos, esta semana, además de las oraciones que usted hace, usted va a orar al Señor. Porque el viernes, en la vigilia, no debemos faltar nadie, vamos a entregar en un papelito. Allí te va a preguntar, ¿quieres dar estudio bíblico? ¿Quieres dirigir un grupo pequeño? ¿Quieres dirigir a niños? ¿Quieres dar tu casa para estudiar la Biblia? Alguna cosa así. Y entonces durante la semana va a decir, Señor, ayúdeme a aceptar. Y algo más va a venir y decir, todavía vivimos en el año 2014, pronto se terminarán los 2 meses y empezaremos 2015. Entonces la pregunta, para este año y el siguiente, por la gracia de Dios, quiero llevar a Jesús un alma, 2 almas, 3 almas, 4 almas o más. Sin duda, hermanos, muchas veces los pastores aquí han pedido, pero ese es el plan de Dios. Algunos están dando estudio bíblico ya, qué lindo. Pero algunos dirán, pero yo no sé. Hermanos, se va a unir alguien que sabe, ahí va a estar dando ya los estudios. El jueves a las 7 de la noche, este jueves pasado, ya se inició un grupo pequeño, creo que hay varios. Se inició con entusiasmo en una casa de la hermana Olga. Perdón, no le pedí permiso, pero estoy mencionando porque no es nada malo. Y adelante. Y hermanos, entonces estemos orando. ¿Qué vamos a contestar al Señor durante esta semana? Y con la gracia del Señor, a partir de las 6:00 estará abierto el templo y vendremos aquí para orar, para estudiar la Biblia, para cantar juntos, según el programa, hasta las 10 de la noche. ¿O quieren toda la noche? Yo creo que no. Para probar hasta las 10 de la noche. Yo creo que con el pastor Aguilar tuvieron hasta amanecida, pero hay motivo a veces. Mis hermanos, entonces, a manera de exhortación, pero con todo cariño, hagamos lo que el Señor Jesús quiere que hagamos. Empleemos los dones que Él nos ha dado. Y Él hará lo que Él sabe hacer. Nos va a usar como instrumentos humanos por la gloria del Señor. Y la iglesia de San Bernardino debe tener una experiencia hermosa de continuar siendo una iglesia misionera por excelencia. Y que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga ricamente, hermanos, en adelante, y la obra misionera, por supuesto, sigue. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén.